Estamos volviendo a reunirnos para seguir estudiando los aforismos del yoga de Patanjali. Y en los últimos dos domingos habíamos hablado del desapego, ¿no? Y habíamos trabajado este concepto en profundidad. Y el domingo pasado hablamos de la concentración, ¿no? La concentración, que es esta posibilidad que tiene la mente de focalizarse en un punto y a través de esta proyección, como si fuera un haz de luz en un punto concreto, puede salir de este movimiento constante de la mente inferior, que habíamos contado que se llamaba chitta, ¿no? En los Vedas, y puede conectar con el principio de mente superior, que es el manas, y que este manas funciona como una escalera de ascenso para conectarnos con el alma, con la conciencia, como con quienes somos como existencia, más allá de una proyección temporoespacial. Y habíamos también contado cómo esta mente, que tiene la cualidad de moverse en horizontal o en vertical, puede ser utilizada como una herramienta para acceder a espacios de nuestra conciencia, de nuestro ser, que son trascendentales. Y cuando empezamos a activar estos espacios trascendentales, eh, podemos acceder a a esta seidad, a esta forma de ser atemporal que en los Vedas se llama Samadhi. Entonces, en el encuentro anterior habíamos empezado a explorar qué es el Samadhi. Y Patanjali, que sobre todo es un yogi, es un estudioso, ¿no?, de la tradición de los Vedas, em, nos cuenta que hay varios tipos de Samadhi, de esta posibilidad de ser como unido al Creador, y a través de esto, ¿no?, de nuestra identidad, de nuestra percepción o nuestro reconocimiento como entidades divinas, eh, salir de la dualidad y entrar en espacios donde nos reconocemos nosotros mismos como parte fundamental de un todo. Em, y este todo, ¿no?, a este ser creador, a este ser supremo, en los Vedas se lo llama Purushas. Y vamos ¿no?, recapitulando estos puntos para poder seguir adelante. Entonces también habíamos visto esta noción del Purusha, ¿no?, que es este ser supremo, este creador, que es a su vez inmanente, porque está fuera de la creación, pero también es la creación misma. Es lo que está manifiesto y también lo que está no manifiesto. Es la esencia de toda actividad creadora. Entonces, em, este estado de conciencia en el que nos reconocemos como una parte de este gran ser que es el creador, que en sánscrito se llama Purusha, a este estado de la mente en sintonía completa
con el alma, cuando está retraída del mundo de los objetos y se alinea con la conciencia, a este estado se lo llama Purusha. Perdón, a este estado se lo llama Samadhi. Cuando nuestra pequeña, ¿no? Nuestra conciencia individual se alinea con el Creador, con el Purusha, a esto se lo llama Samadhi. Y después habíamos visto, ¿no? Patanjali le había explicado cómo llegar a este Samadhi, ¿no? Y nos había explicado que hay un Samadhi donde hay este estado, ¿no? De ser, donde nos reconocemos parte de un todo y estamos en armonía con la creación como parte integral, donde pasamos de ser una individualidad a ser parte de un gran uno, ¿no? Eh, se puede obtener por varios caminos. Y hay un camino, ¿no? Que de la práctica donde cesamos la actividad mental. Aquietamos a esta mente inferior que se acuerdan que llamábamos chita. Entonces chita se repliega del mundo creado y pone la atención en lo no manifiesto. Y habíamos ah, dado un ejemplo, ¿no? De dónde se pone el foco de atención, ¿no? Si estamos poniendo el foco de atención en lo creado, es como la mente que va iluminando diferentes espacios o diferentes escenarios y está, cuando está la mente enfocada en lo creado, la tenemos enfocada en el escenario de la ópera, ¿no? Y siempre está pasando un drama en el escenario, siempre la ópera en el escenario, siempre hay alguien que está sufriendo, em, que está contando una historia personal, algún héroe que está haciendo un camino, en el escenario siempre está pasando algo, ¿no? Y cuando empezamos a reflexionar en la obra como algo más que el escenario, podemos habilitar estos espacios y llevar, ¿no? A Chita desde el mundo manifiesto y empezar a pensar qué está pasando detrás del escenario, quién está sosteniendo toda la creación, cómo esta obra se puso adelante, quién es el creador, quién es el director, ¿no? de esta obra. Y podemos empezar a focalizar nuestra atención en lo que está en el trasfondo, ya no en el mundo objetivo, sino en el mundo que subyace, en el mundo subjetivo. Y logramos sacar, ¿no? O retirar temporalmente a Chita, a nuestra mente concreta, de, de este océano donde hay siempre una próxima ola que viene, ¿no? Como una superficie de agua donde la mente está siempre creando olas en forma de pensamiento, y podemos reflejarla en un estado de ser sin devenir, un estado de ser absoluto. Si pensamos que el ser como forma de conciencia, ¿no? existe en forma pura y luego sale a un hacer sobre el mundo físico, replegamos del hacer para volver a la esencia del ser. Finalmente, cuando estamos en meditación, cuando hacemos esta práctica, ¿no? Salimos del hacer y volvemos a tratar de conectar con la esencia de lo que somos.
pasamos de hacer y definirnos por lo que hacemos a replegarnos y tratar de conectar con la esencia de lo que somos. Entonces estamos un poco repasando, ¿no? Esto para volver después a avanzar de nuevo sobre el Samadhi hoy. Y también nos había contado Patanjali que para poder replegarnos de este hacer en el exterior y empezar a percibir el ser, uno de los movimientos que tenemos que hacer es de desapego, ¿no? Y habíamos hablado como los 5 sentidos son como 5 dedos de una mano que nos anclan a una realidad, ¿no? Y el desapego, de cierta forma, es poder sacar nuestra garra que nos agarra en la materia, poder removerla parcialmente, ¿no? Y replegarla a un espacio interior, donde ya no estamos completamente limitados por lo que somos ahora, por lo que nos identifica en una coordenada de tiempo y espacio, sino que podemos entrar a un lugar de existencia donde no estamos definidos por tiempo y espacio. Esto es un ejercicio y generalmente toda nuestra vida para poder anclarnos y tener éxito en permanecer en la materia, ¿no? El viajero, que es el alma, necesita desarrollar muchas instancias de em, anclaje en la personalidad y pasamos muchos años de nuestra vida tratando solamente de eh, comprender las reglas de funcionamiento de esta existencia material, ¿no? Em, y leyes tan básicas como la ley de gravedad, ¿no? Y tenemos que, imagínense, eh, años completos de nuestra vida, durante los primeros 7 años, trabajando en el control solamente de nuestro cuerpo físico, ¿no? En poder coordinar los movimientos, en poder vencer la gravedad, ¿no? Cuando somos chicos para tenernos erectos, en poder coordinar la marcha para ponernos de pie y caminar. Entonces son años intensos de práctica en esta maestría de la forma que de cierta forma nos anclan a la forma y la vida después nos pide que una vez que tenemos maestría en esta dimensión, empezamos a descubrir y a investigar y a abrir espacios que no solamente son eh, materiales, ¿no? Y Patanjali nos habla que esto lo podemos hacer a través de lo que él llama concentración, ¿no? Que para nosotros sería más un espacio, bueno, concentración es poner esta luz de la mente focalizada en un objeto, salvo que cuando nosotros nos concentramos siempre empezamos, me voy a concentrar porque estudié este libro, ¿no? Y la concentración de la que nos habla Patanjali y el yoga es la concentración de la mente en la existencia como almas, ¿no? Ya no es en un objeto externo, sino que es concentrarnos en nuestra existencia como seres trascendentes. Y para esto nos dice Patanjali, estamos llegando ya a los aforismos 20 y 21, que tenemos que poner ahí toda nuestra energía, ¿no? Porque la mente es como este haz de luz que tiende a diversificarse y a llenar todo el espacio, ¿no? Como si prendiéramos una, ¿no? Llegamos a una habitación y prendemos una luz, esa es la cualidad de la mente. Si pensamos la luz ocupa todo el espacio de la habitación. Esa es la mente que abarca la totalidad de lo que existe para poder comprenderlo, integrarlo y accionar sobre esa realidad. Y es una cualidad muy benéfica en la mente, porque pone luz sobre todo el espacio que está limitado, ¿no? Por esta habitación o el lugar donde está. Lo que nos pide
el ejercicio de concentración es transformar esta luz expansiva en un haz láser, ¿no? En tener un láser donde todos estos fotones que se expanden en el espacio los concentramos en un haz de luz potente que puede llegar a cortar un diamante, ¿no? Ese es el diamante que somos nosotros. Realmente lo que nos pide esta práctica es que focalicemos estos fotones, que transformemos nuestra mente en un rayo láser y que con este rayo láser que tenemos como mente, que recolectamos en un punto, usemos esta cualidad para transformar esta piedra de sustancia que somos en un diamante, ¿no? Como traer un láser que va a pulir la constitución que somos en nuestros estados inferiores, en nuestro cuerpo, nuestras emociones, en nuestra mente, para sacar de esta piedra, de este trozo de piedra, el diamante que está latente en el interior, ¿no? Entonces, esta tarea de alinear los fotones para hacer un rastro láser, esta es la tarea que nos permite hacer la concentración. Concentramos, ¿no? Ponemos en un centro. Ya no estamos yendo a la periferia todo el tiempo, sino que ponemos la conciencia en un centro. Concentramos, ¿no? Venimos a este punto central. Pero este movimiento de concentración requiere energía extrema. Esto nos lo dice en el aforismo 21, que nos dice, atención, que el éxito es para aquel que o requiere energía extrema, porque es este movimiento de ir desde la periferia hasta el centro. Y dice que hay diferentes formas de hacer este camino de repliegue. Y nos habla de una en el aforismo 23, que es la devoción, ¿no? Y agrega otro concepto que vamos a desarrollar hoy, que es Ishvara, que es el concepto de Ishvara. Y el aforismo 23 dice, eh, se puede, viene hablando del Samadhi, de cómo lograr este estado de concentración. Y el aforismo 23 dice que una de las formas es la devoción a Ishvara. Entonces aparece acá otro concepto sánscrito importante que es Ishvara. Y habíamos visto que al gran creador se lo llama Purusha, ¿no? En su aspecto manifiesto, ¿no? Dios en la creación y Dios inmanente. Y a este Dios en la creación se lo llama Ishvara. Y esto tiene la tradición védica que de cierta forma nosotros crecimos y estamos en una cultura, en una tradición, una religión monoteísta, ¿no? Entonces hay un solo Dios. No lo comprendemos, pero es uno. Eso es seguro, ¿no? Eh, en tradiciones más antiguas, el creador es uno, pero se lo manifiesta, tiene manifestaciones y personalidades diferentes. No quiere decir que sea múltiple. El origen, el centro es uno, pero el creador se relaciona a través de una creación con diferentes personalidades o cualidades creadoras. Entonces, en los Vedas tenemos a este Dios inmanente, ¿no? Que está fuera de la creación, que no está comprometido en su obra creadora, que es Purusha, y tenemos a la cualidad creadora del creador, el creador que está en acción, que es Ishvara. Entonces, hoy vamos a desarrollar esta cualidad de el creador manifiesto, el creador cuando está en su faceta de creación, ¿no?
Y el aforismo 24, el 23, acuérdense que nos decía, podemos llegar al samadhi a través de la devoción. Y esta devoción, ¿qué es la concentración de nuestra energía, sobre todo emocional. En la devoción hay una cualidad emocional, la concentración de nuestra energía emocional en el Dios en la forma, el Dios creador. Y si lo pensamos, no es otra cosa que lo que hace la tradición devota de cualquier religión. Cuando nosotros vamos ¿no? a la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, vemos la gente que está frente eh, en la capilla, en el Santum Sanctorum de la iglesia, vemos a, a los devotos frente a la imagen de la Virgen, a los devotos frente a la imagen de Jesús, ¿no? Jesús como encarnación de la potencialidad creadora del Creador, ¿no? Jesús es, decimos Dios es el Padre, Jesús es el Hijo que está en la materia. Y la gente, de cierta forma, los devotos, ¿qué hacen? Ponen toda su energía emocional a disposición, ¿no? Y centralizada en Ishvara. En este caso, Ishvara está representado por Jesús, ¿no? Que es la manifestación en la carne, la encarnación de, de lo supremo, del Dios supremo. Entonces, este es el camino de la devoción. Y eh, Ishvara, como la posibilidad del creador de manifestarse en la creación, también es el que rige al universo creado. Entonces a Ishvara se lo llama también el supremo regente. Y como Ishvara preserva su calidad divina en la creación, no está afectado por la creación en sí misma. Ishvara tiene la calidad de estar y penetrar y darle vida a la creación, pero de permanecer inafectado por la creación. Y llegamos entonces al aforismo 24 que nos dice, Ishvara, el supremo regente, es un tipo especial de, de, de fuente, de ser creador de uno, de Purusha, y permanece, a pesar de estar en la creación, permanece ajeno, no creado, no afectado por la miseria, los deseos y los resultados de las acciones. Y esto es una cualidad importante del creador, porque a pesar de estar inmerso en la creación, a diferencia de nosotros, sus criaturas, a pesar de estar inmerso en la creación, permanece inmodificable, no está afectado por lo que está ocurriendo en la obra. Y volviendo a la analogía, el ejemplo de, em, de una obra de teatro, el creador, ¿no? Es a su vez el director de la obra, pero pero a su vez tiene conciencia cuando la obra se está representando en escena, él tiene conciencia de la verdadera identidad de todos los actores que por ahí se perdieron en su rol, ¿no? Los actores se creen que son el personaje que están actuando y el director está a su vez inmerso en la obra, es el regente y el que está coordinando la obra, pero a su vez permanece de cierta forma inafectado por lo que esté pasando en la escena, porque sabe que es parte de la obra que se está poniendo. Entonces esto nos dice el aforismo 24. Ishvara es esta cualidad, esta forma
de Purusha en su rol de regente de la creación, estando a la vez proyectado en la creación, porque la tiene que regir, y ser, y a su vez estar no afectado por por lo que está ocurriendo en la creación. ¿Vamos bien con todo esto? Sí. Porque son conceptos a veces complejos, por eso doy tantos ejemplos diferentes, porque son conceptos por ahí a veces difíciles de incorporar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por ahora? Vamos bien. Y llegamos entonces al aforismo 25, ¿no? Que nos dice, en él, y él con mayúscula, ¿no? Hablando del creador, en él es infinita todo el conocimiento también con mayúscula, ¿no? El conocimiento absoluto. Este conocimiento que en los otros es solamente una semilla. Entonces nos presenta ahora a Ishvara, ¿no? A esta forma del Purusha, del uno, expresada en la creación, primero en el 24 como regente supremo de la creación. Y en el 25, en la Fonemos 25, nos lo presenta como fuente de todo conocimiento, fuente de toda sabiduría. Es una fuente absoluta de sabiduría. Y nosotros como partes, eh, como criaturas, ¿no? Eh, podemos acceder a despertar esta semilla, ¿no? Esta, este germen, le habla germ, sí, es como una pequeña parte del todo, podemos despertarlo nosotros. Y esta posibilidad de despertarlas a través de la mente. Entonces está el camino de la devoción, que es a través de focalizar las emociones, ¿no? Ese es un camino. Y está el camino de la mente, donde focalizamos a la mente para acceder a este gran océano infinito de sabiduría, que es también Purusha en su forma de ser creador, Ishvara. ¿Y cómo hace esto la mente? La mente va juntando, ¿no? Estos fotones para transformarse en este haz de luz láser, ¿no? Y la cualidad de la mente es la expansión y la diversificación. Es una cualidad muy importante porque la realidad física tiene mucha complejidad. Es compleja. La mente tiene que abarcar y tiene que comprender y tiene que, de cierta forma, diseminarse, ¿no? Para poder integrar la realidad. Entonces la mente está siempre saltando. ¿Se acuerdan que hablamos de la cualidad de Chita? Está saltando y está saltando entre los extremos, ¿no? Eh, pero esta cualidad de la mente de ser curiosa y abarcar la totalidad del espacio que se le dé, ¿no? Puede también ser usada para llevarnos al centro. Porque la mente, cuando definimos alguna circunstancia, va inmediatamente a pensar en lo opuesto.
Entonces, si hablamos de un espacio limitado, la mente interpreta y sabemos que existe un espacio no limitado, ¿no? Si hablamos de un tiempo limitado, cuando decimos, bueno, te voy a esperar por 5 minutos, ¿no? El hecho de definir un espacio de tiempo nos hace pensar que existe un tiempo absoluto, que hay tiempo fuera de ese espacio que definimos. Si decimos nos vamos a encontrar en la intersección de estas calles a esta hora, estamos definiendo también un espacio para un encuentro. Quiere decir que el espacio no solamente es ese donde nos vamos a encontrar, sino que un espacio más grande. Entonces, esta es una cualidad que tiene la mente de percibir lo que definimos, y cuando definimos algo, de forma automática estamos definiendo también el opuesto, ¿no? Y la mente que funciona en este mundo por dualidad, por polaridad, cuando definimos algo, inmediatamente estamos también definiendo lo opuesto, ¿no? Y esto es algo que si reflexionamos pasa continuamente en nuestra vida cotidiana y mucho a través de lo que expresamos, ¿no? De la palabra. Cuando alguien te dice, ay, sí, fuimos tan buenas amigas, decís, "Ah, bueno, entonces ahora ya no somos amigas, lo fuimos, ¿no? Te quise tanto, bueno, ya esta persona no me quiere, ¿no? Funcionamos así, funcionamos por em, definir y definirnos no solamente por lo que se expresa, sino también por el opuesto, ¿no? Y em, lo que nos dice Patanjali, ¿no? Es que nosotros somos, ¿no? Y tenemos acceso a una fuente de conocimiento limitado. Y esto define también al creador como el gran océano, el gran reservorio, eh, esta forma de existencia de conocimiento ilimitado. Entonces, desde nuestra percepción individual en una coordenada temporoespacial, Ishvara, como Dios en la creación, es este espacio ilimitado, es este tiempo ilimitado y es también este reservorio de sabiduría ilimitada. Y en esto, la filosofía védica es determinante. El hombre puede conocer aspectos del Creador, pero no podemos conocerlo en su totalidad. Por eso, las religiones que son más antiguas y menos inocentes, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en nuestra tradición cristiana es muy simplista, ¿no? Tiene muchos lugares de profundidad también muy grandes, ¿eh? Y es un camino que no cuestiono, pero religiones que son más antiguas son menos inocentes en cuanto a la relación y el lugar del individuo con respecto al todo, ¿no? Entonces, eh, cuando am, abrimos el ojo a esta imposibilidad de comprender, conocer la totalidad del Creador, aparece, ¿no? La multiplicidad de dioses que tienen los panteones antiguos, porque lo que sí podemos conocer son, ¿no? diferentes, em, diferentes aspectos y cualidades. Entonces, ¿no? A las chicas que pronto van a viajar a India, cuando entren a un templo, ya no hay un Dios, no está Jesús en la cruz y la madre que es la materia, como María. El panteón tiene una inmensidad de formas y los devotos, no los hindúes, que
que son devotos de una de las, primero el uno se divide en tres y del tres, ¿no? A la inmensidad de diferentes manifestaciones. Entonces uno es, yo soy devoto de Brahma, ¿no? Entonces me pinto de una cierta forma. Tengo tres líneas en mi frente. Yo soy devoto de Shiva, ¿no? Una línea central en la frente. Entonces podemos conocer al Creador a través de una de sus cualidades. Es imposible abarcar la totalidad, ¿no? Estamos en una línea de aprendizaje, una línea de conexión, ¿no? Con el Creador a través de una de sus caras. Y esto, visto del monoteísmo, ¿no? A veces es incomprensible porque decimos, ¿cómo pueden existir múltiples dioses? Pero claro, esta es nuestra ingenuidad, ¿no? Religiosa, donde no comprendemos que ellos hablan de la fuente una como Purusha, pero lo estudian, lo comprenden, se relacionan con él a través de uno de sus aspectos, porque la totalidad es inabarcable para nuestra pequeña identidad. Y cuando Patanjali nos habla de Ishvara, ¿no? Como el regente supremo, como este océano. ¿Puedo hacerte una pregunta, Ceci? A Sí, ver si claro, entendí. claro. A ver si entendí. O sea que es como que cada una de esas deidades distintas representa una cualidad como más fuerte. O sea, yo, Eh, digamos, yo elegiría a través de qué cualidad voy a caminar, digamos, a transitarlo. ¿Es eso? Exactamente. Vos imagínate, hablando de nuevo de esta cualidad de ¿no? Del creador como fuente de toda luz, de luz. Y es esta luz blanca, inmensa, pura, ¿no? Pero esta luz, si pasa por el prisma, que es la creación, si pasa por un prisma, la luz se divide en 7 rayos. Nosotros que estamos de este lado del prisma, ¿no? El creador está del otro lado, el prisma es la creación, nosotros estamos de este lado. Vamos a elegir uno de los 7 caminos para llegar a comprender la luz blanca que está detrás del prisma. Pero sabemos que esta es una de sus 7 manifestaciones, ¿no? Un poco pasa lo mismo, las deidades de las religiones antiguas son personalidades que asume el creador, que no tiene una personalidad purusha. Y para nosotros como humanos, conectarnos con algo que es supremo, no manifiesto e inmenso, es casi imposible. Necesitamos em, agarrarnos de esta soga para relacionarnos con el Creador de una forma humana. Y estas formas humanas son los semidioses. Entonces nosotros decimos, ay, mira, los hindúes tienen tantos dioses, me agarro hay un elefante, hay un mono. No ves que no entienden nada, porque finalmente, mira, em, deifican aspectos inferiores de los animales. Y no, cuando uno empieza a estudiar los Vedas, estas formas de manifestación, ¿no? Son escaleras, son caminos que te permiten relacionarte con el Creador en un aspecto manifiesto, un aspecto donde el Creador se transformó en humano. Y si uno lo piensa, de esta forma es lo mismo que nos plantea, ¿no? La religión también cristiana, solamente que eh, hay una figura central que es la imagen de una figura de Jesús, ¿no? Que es el Hijo del hombre, ¿no? Es el Hijo de Dios. Y hay un camino. En las religiones más antiguas hay una diversidad de caminos, pero ellos nos dicen que la fuente también es múltiple. La fuente es una, pero entre el absoluto y nosotros, ¿no? Hay instancias intermedias, creadoras y sostenedoras del universo. Ceci, yo lo pensaba mientras lo explicabas, como por ejemplo en las religiones.
las religiones, por ejemplo, con los incas, que también tiene dioses de la lluvia, de la guerra, digamos, es como similar, digamos, se adoraban esas deidades de acuerdo a las necesidades del momento. Exactamente. Entre nosotros y el todo hay una escalera, no hay un gran vacío. No tenemos que hacer un salto. Hay una escalera, ¿no? Y en esta escalera la naturaleza forma parte íntegra de la creación y la naturaleza nos presenta también em, instancias em, divinas, ¿no? Como esto que decimos los dioses de las estaciones, ¿no? De los animales como animales totem y guías, ¿no? Finalmente todo en lo que está en la creación tiene el potencial de divinidad. Es a nosotros abrir el ojo de la divinidad en nosotros mismos para reconocer la divinidad de todo lo que hay en el exterior. Em, y en el aforismo, ¿no? 26, este es un aforismo que es importante, ¿no? Él nos habla un poco de esto, nos habla esta Purusha como fuente, como ser único, la fuente de la creación. Esta Ishvara, ¿no? Como esta fuente que se compromete en la creación y desarrolla la materia y a su vez permanece fuera, ¿no? Tiene esta cualidad de estar dentro y estar fuera, ¿no? Acuérdense el director de teatro. Está en la obra, pero está fuera también. Em, entonces está Purusha, está Ishvara. Desde Ishvara, como el supremo manifiesto en su posibilidad de creador, y nosotros, como sus criaturas, hay una escalera de seres. En esta escalera de seres están los seres angélicos que sostienen y son los arquitectos de la creación, y eso, de ellos vamos a hablar en otra oportunidad, y están los maestros, ¿no? Entonces, Ishvara es el gran maestro, como gran reservorio ilimitado de sabiduría, y se manifiesta con pequeños maestros. Entonces el aforismo 26 nos dice, Él, con mayúscula, y estamos hablando de la fuente, Él es el maestro, con mayúscula, hasta de los antiguos maestros, porque no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Entonces en el aforismo 26, Patanjali nos habla de la presencia de el Maestro Supremo, ¿no? Como habíamos hablado de la fuente suprema, de la mente suprema, del Maestro Supremo, que puede manifestarse a través de maestros. ¿Por qué? Porque de cierta forma lo que nos hace comprender Patanjali es que esta fuente suprema de sabiduría que está presente, pero latente, tiene que ser abierta. Nosotros tenemos acceso a esta fuente suprema de conocimiento en el interior de nosotros mismos, pero tenemos que llamarla para que se manifieste, tenemos que abrir la puerta para la manifestación. A pesar de que la capacidad y esta fuente de conocimiento absoluto está dentro de nosotros mismos, necesitamos abrir la puerta que nos da acceso a este espacio sagrado interior que es el Sanctum Sanctorum en nuestro propio interior. Entonces,
lo que hacen los maestros es activar esa posibilidad de abrir este espacio para nosotros, ayudarnos más que nada, abrir este espacio entre nosotros mismos para tener acceso a esta fuente de conocimiento ilimitado. Los maestros entonces, los guías, son necesarios para poder activar en nosotros este espacio de acceso a la sabiduría ilimitada. A pesar de que todo el conocimiento y la sabiduría está en nosotros mismos, necesitamos de ciertos guías, ciertos maestros que nos enseñen a cómo acceder a ese conocimiento. Necesitamos de de un terreno fértil, ¿no? Para que la semilla que somos, ¿no? Que la semilla, ustedes se comen una sandía y abrimos la sandía, la disfrutamos, la comemos y quedamos con la semilla. Y esta semilla contiene a la sandía en su potencialidad, en potencial, ¿no? Está la próxima sandía que va a crecer está adentro de la semilla. Pero necesitamos plantarla, la semilla, necesitamos poner una tierra fértil, necesitamos regar a la semilla, necesitamos esperar el tiempo necesario para que la cáscara de la semilla, ¿no? se abra y surja el brote que va a prometernos que va a haber una próxima sandía. Entonces, sí, el conocimiento está en nuestro interior, pero está encapsulado por esta semilla y necesitamos un terreno fértil, ¿no? Condiciones apropiadas para que se manifieste y necesitamos nutrirlo. Necesitamos la tierra fértil, necesitamos, no podemos sembrar nuestra semilla en una tierra árida, necesitamos una tierra fértil, necesitamos regarla, necesitamos saber que si viene el invierno, por ahí tenemos que protegerla, ¿no? Tenemos que poner nuestra práctica, nuestra semilla que estamos creando en nosotros mismos para acceder a estas otras instancias de existencia. Como seres divinos necesitamos poner esta semilla, ¿no? de este proyecto en una tierra fértil, regarla, protegerla. Si sabemos que va a haber una helada, cubrirla, ¿no? Em, y cuidarla para que pueda florecer en toda su potencialidad. Entonces nos habla Patanjali que esto es lo que nos ayudan a hacer los maestros. Son como representantes del gran maestro que no está limitado ni por tiempo ni por espacio, que es esta fuente de infinito conocimiento que no tiene principio ni fin, al que nosotros llamamos Dios. Y este gran maestro se manifiesta cuando estamos preparados y empezamos a buscar en nuestro interior, se manifiesta por una multiplicidad de pequeños maestros, pequeños o grandes, ¿no? Tenemos finalmente, cuando empezamos a buscar en nuestro interior, hay una ley también importantísima de la creación, es que no hay ninguna pregunta que pueda quedar sin respuesta. Entonces, cuando nosotros nos mandan acá, ¿no? Nos mandan a esta creación y estamos pensando, me mandan acá y nos mandan sin un plan de ruta, nos mandan sin un mapa,
¿no? Cómo navegar esta realidad sin ciertas claves. Empezamos a reflexionar, ¿no? Y a orientar la mente a lugares de preguntas sobre lo trascendente. Cuando nosotros, desde esta realidad, empezamos a preguntar cosas, la realidad nos tiene que dar una respuesta. Entonces, este es el camino donde tenemos que, ¿no? Donde nos damos cuenta que sí, estamos en esta realidad y sí, puede ser que no tengamos un mapa de ruta, pero que tenemos un derecho absoluto e irrevocable, que es el derecho de aprender y de saber. Y que si hacemos las preguntas apropiadas, los instructores, los maestros, las respuestas van a llegar, porque ese es el compromiso del uno, ¿no? De la creación del universo. Finalmente, estamos proyectados desde la fuente, su deseo es que de experimentarse a sí misma a través de nosotros, ¿no? De conocer sus nuevas cualidades a través de nuestra existencia, pero sabiendo que vamos todos a volver a la fuente. Entonces, este camino de retorno es un camino que está pactado desde el inicio. Y lo que tenemos que nosotros hacer es empezar a preguntar, a orientar nuestra mente hacia lo divino para que lo divino pueda, ¿no? A través de nuestro pedido, pueda empezar a manifestarse en nuestra vida. Y a veces, ¿no? Cuando preguntamos y preguntamos en estos espacios que son mágicos y creativos, en estos espacios que estamos co-creando de meditación, y aparece una pregunta, ¿no? Eh, la respuesta puede aparecer después en nuestra vida cotidiana, a través de, ¿no? Pequeñas cosas, cosas que vengan a nosotros. O al revés, cuando tenemos que tomar una decisión de nuestra vida interna, exterior, ¿no? Y tenemos una pregunta en el exterior, la respuesta puede aparecer en los espacios internos de meditación, ¿no? A través de guías, a través de mensajes, a través de señales internas. Ese es el momento donde ya no empezamos, no tenemos dos vidas paralelas, la vida de afuera y la de adentro, sino que estos dos espacios empiezan a complementarse y a reflejarse uno con el otro. Entonces, con este aforismo, ¿no? Este aforismo número 26, Patanjali nos abre esta noción de que está la sabiduría y el conocimiento supremo y que los maestros son esos seres que encarnan diferentes cualidades, diferentes aspectos, diferentes porciones de este conocimiento absoluto y que vienen, ¿no? Con mensajes. Y estos maestros pueden asumir, ¿no? Diferentes caras, diferentes, ¿no? Cuando uno se abre a la realidad de la existencia, de la divinidad en todo, empieza a tener diferentes maestros, empieza a tener maestros angélicos, ¿no? Pero también empieza a tener maestros que pueden ser en otras líneas evolutivas, ¿no? Que por ahí es más difícil desde nosotros con nuestra humanidad de conectar, pero cuando reconocemos la divinidad y la luz en otras formas de existencia, empezamos a tener maestros que pueden ser, ¿no? Eh, animales, árboles, plantas. Empezamos a conectar con la esencia divina presente en cada una de estas formas de expresión. Entonces, en el camino, ¿no? Pasamos de tener un maestro personificado en una persona a ver al maestro en toda la creación en su multiplicidad de formas. Entonces, bueno, este es el aforismo 26, ¿no? que
nos empieza a hablar de la existencia de maestros como estos seres que vehiculizan el conocimiento desde la fuente hasta nosotros y que nos van abriendo, ¿no? Abriendo la conciencia, iluminando diferentes espacios de nuestra propia existencia. Bueno, vamos a por hoy dejar acá. La semana que viene vamos a empezar a hablar del OM, porque en el aforismo 27, Patanjali habla de la palabra sagrada del OM y va a seguir extendiéndose en el 28, ¿no? Donde va a hablar de la repetición del OM y los beneficios, ¿no? Y después va a extenderse sobre todo lo que puede activar el sonido, la práctica del sonido sagrado. En los próximos aforismos va a expandirse sobre la práctica del OM, lo que puede activar, ¿no? Como resonancia en nosotros. Así que bueno, hoy vimos entonces al creador en la creación como Ishvara, a su posibilidad de estar proyectado en tiempo y espacio y permanecer inmanente, y la figura de los maestros, ¿no? Como pequeñas caras o representantes o portadores de la luz, de esta gran luz que es el creador absoluto. ¿Cómo va por ahí? Bien, es Bien, hermoso. ¿se Te comprendió? abre la cabeza, sí, 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 hermoso. Nos Al principio quedamos parecía que no, pero pensando. después fue dando la luz. Yo por eso repito, vieron que vuelvo. Yo veo, energéticamente veo si hay alguna que está medio perdida y vuelvo. Cuando veo que se me pierde alguna, vuelvo. Y repito de nuevo de otra manera, ¿no? Para Es que muy pueda. importante eso. ¿Mm? Están muy buenos, es decir, esa, es como, a mí como que me echó luz en un montón de cosas que a veces uno como que no comprende, porque vos decís, bueno, yo estudio esto desde acá o lo vivo desde allá. Digo, todos los caminos tienen distintos nombres, pero es como que, bueno, van a lo mismo, ¿no? Obviamente que están como focalizados en un aspecto, por eso te preguntaba. em, entonces, a veces en esas dualidades, que no sé, a mí me pasa como que yo lo estoy viendo como de distintos lugares esto, y me encuentro que llego a las mismas conclusiones en muchos aspectos. Entonces digo, bueno, tendré que elegir uno, otro. Bueno, creo que es uno se identifica más con un lugar o con un camino o con otro, pero es interesante verlo de distintos lados. Y también esto que vos decías que a mí me pasa bastante es que me cuesta esto de entrar y salir, ¿no? Del interno a lo externo, ese pasaje o sea, que uno va incorporándolo como a diario, ¿no? Porque quizás, no sé, estoy trabajando y de repente me pongo al servicio, invoco porque siento que hay algo que como que me está frenando para por ahí atender un paciente o lo que sea. Es entrar y salir, a veces es como que me cuesta un montón. Y si estoy muy Bien, sumergida en el interior, salir a la afuera es como que me golpea un poco. claro, porque estamos, de cierta forma, el hecho de focalizarnos en la materia nos hace crear espacios que son absolutos. Hay una afuera y hay una adentro, ¿no?
Y esto es una instancia muy válida en los primeros momentos donde uno tiene que preservar el espacio interior. Y a medida, entonces tenemos, ¿no? Es como este, esta activación de este espacio interior es como hacer un pequeño agujerito en el muro, ¿no? Y claro, cuando vos tenés que entrar y salir, tenés que pasar por ese pequeño agujerito. A medida que uno constituye una práctica, ese espacio, esa pequeña puerta, ese orificio inicial se hace más grande. Hasta el momento, ¿no? Donde estás en presencia absoluta, o sea, tiraste abajo la pared y no hay una diferencia entre afuera y adentro, porque todo es unidad. Entonces Claro, puedo estar al mismo tiempo en un espacio interior con conciencia, ese es el estado de yogi, ¿no? ¿Qué pasa? El samadhi primero uno dice, ah, uno piensa el samadhi es el estado absoluto. Me puse en meditación, llegué a samadhi es el estado absoluto. Y dicen, no, eso es jardín de infantes. Ahora, ese estado de conciencia lo tenés que perpetuar en tu existencia, ¿no? ¿Viste? Como vos decís, ay, me gradué de séptimo grado. Y te dicen, ah, no, no, discúlpame, pero ahora empieza el secundario. Esa es la base. A partir de esa base de habilitar estos espacios internos y saber que existen, ¿no? Esto que ahora está tan de moda, ¿no? Que se escucha todo el tiempo, vamos a traer el cielo a la tierra, ¿no? Por ejemplo. Es esto, es vivir como formas divinas y conscientes en una expresión de materia, donde ya no hay dos espacios separados, no estamos en una existencia dual, todo forma parte de un uno. Pero el ejercicio de llegar a eso es a través de la dualidad y de la fusión, de decir, estoy en la afuera, llamo al adentro, vehiculizo la presencia divina en cualquiera de las formas que sea adecuada a este momento, ¿no? Entonces es el momento donde, bueno, uno está haciendo esta práctica de en su vida cotidiana, externa, trae el espacio de divinidad. Permanece en conciencia a pesar de estar en la afuera. Y los grandes maestros son esos seres que pueden estabilizar su conciencia en el uno a pesar de estar activamente manifestándose en el exterior. Entonces se transforman inmediatamente en vehiculizadores del uno y proyectan al uno y este magnetismo en diversas formas, en forma de iluminación, de curación, ¿no? De comprensión. Entonces, en la presencia de un gran ser, las respuestas están todas dadas. Entonces, un espacio energético que magnetiza y abarca todo. Ocurre la sanación, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ser está con vos y relacionándose como personalidad y a su vez anclado a la fuente. Entonces, él se transforma, él y la divinidad son uno, porque él es una manifestación completa de este espacio de divinidad. Ese es el potencial que tenemos como seres humanos. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna otra cosa, chicas, que quieran compartir o reflexionar? Con respecto a esto que vos contabas, Silvi, ¿no? Recién de los diversos caminos, em, cada uno nos trae una cualidad diferente. Y cuando, ¿no? Mi experiencia es que cuando uno transita un camino
y aparecen determinados instructores o maestros, uno no está pensando, ¿no? Y comparando con el otro camino, porque se pierde el fruto de la enseñanza de ese camino. Vos estás en este camino, tenés este instructor y aprendés todo lo que ese instructor te puede ofrecer. Eh, no quiere decir que sea el camino que vas a hacer en eterno, porque generalmente, bueno, en estas nuevas épocas, ¿no? Em, y sobre todo en los que transitamos em, por ahí, ¿no? Las escuelas sagradas y de misterios, se nos llama a estudiar y a sintetizar diferentes cosas y y a obtener la maestría, ¿no? De diferentes personas. Porque cuando, ¿no? Fíjate, si vos estás trabajando ahora, ¿no? Por ejemplo, como kinesióloga, y estás en un momento de tu carrera donde em, puedes dar lo máximo de vos misma, tenés verdaderamente excelencia en este dominio. Vos sabés que tu trayectoria de todo lo que aprendiste para ser lo que sos hoy, la fuiste obteniendo de diferentes maestros, de diferentes técnicas, de diferentes lugares. Y lo importante cuando estabas aprendiendo es tomar la conciencia de, para que el proceso de aprendizaje se haga, que el que está enseñándote, ¿no? Te focalizas ahí y aprendes la técnica en su absoluto. Cuando estás aprendiendo esa técnica, no estás pensando, sí, pero este lo hace diferente. No, la aprendes con el hombre, la aprendes a fondo. Después a vos te va a tocar ver con quién y cómo y en qué circunstancias aplicás la técnica o cómo vos la incorporás a tu práctica, ¿no? Según lo que toque. Pero cuando uno está transitando un camino y también por respeto y por gratitud, ¿no? A la persona que se está dando y te está entregando un conocimiento, vas a fondo, ¿no? Y estás verdaderamente concentrado y enfocado en eso que se te está transmitiendo. Gracias. Y después están también, a veces uno nos toca a nosotros, ¿no? Eh, caminar a veces con otros que dicen, no, ¿no? Este es el único maestro. Y está bien, están en una realidad donde para ellos es el único maestro. Y nos toca a nosotros de ir a decirle no. Vos le decís, claro, sí. Porque todo tiene que ver con perspectiva finalmente. Y dónde estamos parados ¿no? En nuestra propia evolución personal. ¿No? Cuando dejas a un nene de 3 años en la guardería, eh, te dice, esta es mi maestra, es la única maestra. Claro, no se imagina a lo largo del sendero que le va a tocar, atravesar, que va a pasar por múltiples instancias y si tiene suerte va a tener millones de maestros. Pero el lugar de donde está expresando eso, que es la inocencia de su edad de 3 años y de primer salita en la guardería, es su realidad absoluta. Y ese espacio de realidad absoluta hay que respetarlo, ¿está, no? Porque tampoco nos lleva a nada de eso, ¿no? ¿Sabes qué? La vida es larga. No, claro, es tu maestra es lo más grande, lo que dice tu maestra, ¿no? Como cuando tenés tus hijitos entonces, sí, porque mi maestra dijo que hay que hacer esto, ¿no? Claro, por supuesto que sí, tiene mucha razón. Y si te lo dice ella es porque ella sabe lo que está diciendo, es tu maestra. Así que bueno, algo Y más para compartir. quería decir algo más. No, dale, dale, sí, Perdón, sí, sí. yo parece que hago terapia los domingos a la mañana. Y lo que pasa es que Patanjali, cuando vos estás con un gran maestro, finalmente activa un montón de cosas a nivel también de nuestra personalidad, ¿no? Te reorienta, te da un foco y te hace reflexionar sobre uno mismo. No, Es que yo lo estoy que, toda la semana. Ah, perdón.
No, porque pensaba, Silvina, que compartimos como profesión, que nosotros, si no sé, en mi forma, es que lo que sumamos cada vez que hacemos algo son herramientas. Por más que estés haciendo una técnica, como la técnica te dice, bueno, es una técnica que cuando vos la estudiás a fondo, pero siempre se dice que es una herramienta más, como a nuestra práctica, que no es, nada es definitorio, entonces es la manera como de sumar conocimiento y bueno, en la medida que vos avanzás, podés procesar y utilizás diferentes elementos de cada cosa. eh, que vas aprendiendo y en el momento de ejercer no estás pensando, bueno, ahora sí estoy con esto. No, vos ves a la persona y vas viendo y haces tu camino para después tener como tu propia personalidad, me parece, como de lo que estás haciendo. Y me parece que con esto pasa un poco eso, como que cuanto menos lo haces consciente, también está bueno saber que lo incorporás de manera, digamos, a través del tiempo vas incorporando diferentes saberes como estos que vos nos transmitís, Ceci. Y sí, si me lo pongo a pensar individualmente, decís, ¿dónde me paro? Y no, ahora no puedo decidir dónde me paro, pero en el transcurso de lo que vamos viendo y de lo que uno va tomando también de su historia, seguramente se modifique la manera de estar como en conciencia mientras vas como desarrollando tu vida. Se me ocurre como que lo llevaban a ese paralelismo, pero la realidad es que muchas veces nosotros solo tomamos como una herramienta para después poder como hacer como tener una propia personalidad en cuanto a a la manera que nos manifestamos, digamos, de alguna manera, como lo que hacemos. Sí, claro, muy cierto, ¿no? Uno va incorporando, ¿no? Herramientas o conocimientos y te van definiendo en nuevas instancias quién sos y después tenés la posibilidad de aplicarlos, ¿no? De diferente manera y como la vida te vaya planteando, te vaya proponiendo. Bueno, chicas, muy bien, seguimos adelante con Patanjali que tiene muchas cosas para decir. Em, el primer libro, creo que son 50, no, un poco más. Ah, no, son 50 y pico. El primer libro, el Samadhipada, tiene 51 aforismos y vamos ya por un poquito más de la mitad. Así que, ¿no? De a poquito y tomando 2, 3, 4, según como tengamos, vamos avanzando sobre el Samadhipada, el conocimiento del Samadhi y de la concentración.